¿Y si el primer mensajero interestelar de la Tierra al fin decidiera mirar hacia atrás en lugar de seguir avanzando hacia lo desconocido? La NASA anunció que Voyager 1 se ha convertido en el primer artefacto humano en traspasar la frontera del espacio interestelar. Desde su lanzamiento en 1977, esta sonda ha ido alejándose sin pausa de nuestro planeta, adentrándose más allá de cualquier otro objeto fabricado por el ser humano. Durante más de 4 décadas, ha estado enviando datos que han transformado nuestra visión del cosmos. Pero ahora ha ocurrido algo completamente inesperado. Por primera vez en toda su travesía, Voyager 1 ejecutó un movimiento que nadie previó. No fue un giro provocado por sus propulsores, sino un cambio más inquietante. Sus instrumentos, siempre orientados hacia lo profundo del espacio, se reorientaron de repente. Lo que antes apuntaba en dirección a las estrellas lejanas, se volvió hacia el lugar que ya había cruzado, como si quisiera contemplar su propio rastro. Y lo que captó al echar esa mirada dejó paralizada a toda la comunidad científica. No se trataba de un fallo técnico. Los ingenieros y controladores de la misión confirmaron que los sistemas funcionaban a la perfección. No había errores en el código ni anomalías en los sensores. Voyager 1, siguiendo un protocolo interno, decidió por sí misma volverse. Tras días de decodificar señales débiles y retrasadas que viajaban miles de millones de millas, llegó algo que superaba cualquier previsión. No era simplemente una imagen ni un torrente de datos, sino una firma. Un patrón tan preciso y estructurado que desató alarma, asombro e incredulidad en cada estación receptora de la Tierra. La señal reveló una anomalía espacial inadvertida hasta entonces. No era un planeta ni un cometa, sino una vasta región de energía organizada. En el negro absoluto más allá de las estrellas, Voyager 1 detectó ondas geométricas que se propagaban con ritmos imposibles de atribuir a fenómenos naturales. No eran oleadas gravitatorias ni pulsos magnéticos, tenían armonía y repetición medida. Algunas se repetían en bucle, otras aumentaban exponencialmente en frecuencia, antes de desvanecerse casi por completo. No podía ser fruto del azar cósmico. Esas ondas poseían simetría, cadencia y, sobre todo, intención. Los astrofísicos se quedaron en silencio ante el hallazgo. Enseguida, los radiotelescopios apuntaron hacia las coordenadas de Voyager y empezaron a captar débiles ecos de la misma señal, lo que indicaba que la anomalía no estaba reducida al punto en el que se encontraba la sonda, sino que emitía en todas direcciones, como si estuviera transmitiendo un mensaje. Cuando Voyager giró sus sensores para explorar a fondo la región que había dejado atrás, los patrones cobraron aún más fuerza. A medida que su mirada se acercaba al límite de nuestra heliosfera, las lecturas se intensificaban, como si algo hubiera estado aguardando allí, justo en el confín de nuestra percepción, y recién ahora respondiese a su paso. Y entonces llegó la imagen. Las cámaras de baja resolución de Voyager 1 jamás se idearon para trabajar en el espacio interestelar. La mayoría de los expertos daba por descartada su utilidad más allá de Neptuno, pero al reactivarlas, los datos fueron filtrándose lentamente hasta revelar algo impensable. Una figura empezó a perfilarse contra el ruido de fondo, apenas distinguible al principio, pero sin duda real. No era otra nave, ni un cúmulo de rocas o polvo. Era una estructura descomunal, suspendida en el vacío y sin emitir luz propia. Su silueta era triangular, aunque con ángulos que variaban cuadro a cuadro, desafiando cualquier lógica física conocida. Parecía rehusar ser comprendida por los instrumentos de Voyager. Las preguntas se amontonaron enseguida. Si aquella mole flotaba justo en el umbral del sistema solar, ¿cómo había escapado a nuestra detección durante tanto tiempo? ¿Acaso permanecía oculta, camuflada o fuera de fase por algún velo de interferencias cósmicas? Lo más inquietante era que parecía colocada estratégicamente para mantenerse al margen hasta el momento exacto de su descubrimiento. La trayectoria de Voyager, casi olvidada para el gran público, acababa de pasarlo bastante cerca como para despertar algo ancestral en la quietud helada. Los científicos ya no discutían si el objeto era artificial, sino quién o qué podría haberlo fabricado. La simetría de las ondas apuntaba a una mente consciente. Su ubicación, justo en el borde del sistema, hablaba de una intención deliberada. Y entonces, al analizar esas transmisiones con algoritmos lingüísticos y sistemas de reconocimiento de patrones, hallaron un pulso repetitivo absolutamente no aleatorio. Tras días de decodificación, ese latido resultó corresponder a constantes matemáticas. Pi,
La sucesión de Fibonacci, la proporción áurea, no eran meros números universales, sino la firma de un diseño inteligente. Fórmulas tan precisas que ningún proceso natural repetiría con esa exactitud una secuencia de ese tipo. Mientras las agencias espaciales celebraban reuniones de emergencia, los datos de Voyager cambiaron otra vez. No vino más imagen ni forma de onda, sino movimiento. La energía que envolvía la estructura empezó a oscilar, proyectando un pulso concéntrico. Como un faro, algo había detectado la presencia de la sonda y estaba respondiendo a ella. La revelación heló la sangre de todos los investigadores. El giro de Voyager no había sido un descuido, sino una contestación. Había recibido una señal, una vibración de frecuencia tan baja, tan incrustada en el fondo cósmico, que solo aquellos instrumentos maltrechos por la distancia podían percibir. Un susurro que le ordenaba girar. Y el terror más profundo no estaba en el objeto, ni siquiera en la respuesta, sino en lo que apareció a continuación. El vacío interestelar, antes considerado un desierto sin novedades, iluminó su contorno con cientos, quizá miles, de débiles firmas de energía, dispuestas alrededor de la heliosfera, como si formaran una red. Cada una parpadeaba en patrones semejantes al de la anomalía original, como centinelas en el borde de nuestro territorio cósmico. La urgencia por clasificar el hallazgo se tornó caótica. ¿Se trataba de un dispositivo de vigilancia, una defensa o un archivo estelar? Lingüistas y físicos colaboraron para desentrañar más capas de información en las señales. Matemáticos teóricos propusieron que esas ondas no constituían un mensaje, sino una interfaz, una prueba o un filtro que solo activaría si se superaban ciertos umbrales de conocimiento. Y entonces surgió una de las hipótesis más perturbadoras, susurrada en laboratorios, foros y comunicaciones privadas de altos cargos científicos. ¿Y si esas ondas no fueran un saludo, sino una advertencia? ¿Qué ocurriría si el protocolo solo se activaba cuando algo abandonara el sistema solar? Y, además, mirara hacia atrás, ¿y si el simple hecho de volverse fuera algo que jamás debía suceder? Voyager continuó retransmitiendo, y cada hora llegaban nuevas complejidades en las formas de onda. Algunas exhibían geometrías fractales, estructuras infinitamente recursivas diseñadas para atrapar sistemas informáticos en bucles interminables. Era como si aquel patrón pusiera a prueba los límites de la inteligencia humana, mapeando nuestra capacidad cognitiva a través de la respuesta de nuestras máquinas. Los ingenieros intentaron enviar órdenes a la sonda para devolver sus sensores a la configuración original. El comando viajó a la velocidad de la luz durante casi 15.000 millones de millas, pero la contestación no fue el simple acuse de recibo que esperaban. Voyager se había bloqueado en su nueva orientación, rechazando cualquier intento de redireccionamiento. Los protocolos de anulación, ideados en los años 70 para mantener el control desde la Tierra, fueron eludidos o borrados. La sonda ahora miraba de manera permanente hacia lo que ya había recorrido. Las señales estructuradas aumentaron en precisión, no en intensidad. Pequeñas variaciones en la frecuencia de transmisión de Voyager coincidían exactamente con fluctuaciones en el campo magnético terrestre, como si algo profundo y antiguo comenzara a resonar. Aquellas ondas dejaron de ser solo una prueba de inteligencia para convertirse en la huella de la memoria. Al analizar los pulsos en función del tiempo, emergió una pauta escalofriante, un ciclo que coincidía con los grandes eventos de extinción en la Tierra, otro asociado a la actividad solar a lo largo de millones de años, y uno más, aún en estudio, que seguía la curva de crecimiento de la población humana, remontándose a épocas anteriores a la historia escrita. Ya no se trataba de observar el universo, sino de sentirnos observados, quizá desde siempre. Y entonces llegó el silencio. En un último envío, Voyager transmitió un tono ininterrumpido durante 3,4 segundos. Antes de no volver a emitir nada, todos los sistemas marcaban funcionamiento. Cada subsistema mostraba luz verde, pero de la sonda no brotó más información. Voyager 1 había decidido callar. Lo que detuvo el avance de un artefacto diseñado para perdurar no fue una falla técnica, sino una elección, o una consecuencia deliberada. Ahora, toda mirada en la Tierra se vuelve al firmamento no con esperanza, sino con un respeto reverencial y un escalofrío interior. El silencio no era ausencia, era presencia. Algo aguardaba ahí fuera, y Voyager lo había mirado de frente. La noticia se expandió con la velocidad de un pulso electromagnético. La primera nave que atravesaba la barrera interestelar acababa de volverse contra su propia trayectoria, como si un imán invisible la hubiera retenido con una fuerza
era ancestral. Lejos de una simple anomalía técnica, aquel giro emergía de un susurro codificado en el tejido del universo. Una instrucción cifrada que apenas consiguió ser captada por sus cámaras y receptores, ahora perforados por la distancia. En los centros de control, las pantallas parpadeaban con lecturas imposibles de explicar. Las configuraciones internas diseñadas en 1977 se vieron superadas por una lógica ajena. Alguien o algo había comprendido la arquitectura primitiva de Voyager y, a través de frecuencias tan bajas que rozaban el ruido de fondo galáctico, le había dictado un nuevo guión. Míranos. Y ella, la pionera que debía ignorar el ayer, volvió los ojos hacia lo que creía marchado para siempre. Tras horas de desciframiento, el equipo de decodificadores aisló una serie de pulsos pausados y medidos, un patrón de tonos que correspondía a los primeros 8 números primos, repetidos en escalas crecientes, con intervalos que formaban la misma secuencia en reversa. Aquella simetría perfecta era un puente consciente, un ola en clave matemática que ningún fenómeno natural podía orquestar con semejante regularidad. De inmediato, la hipótesis cobró más cuerpo. No era solo vigilancia, sino un intento de diálogo selectivo, un filtro diseñado para despertar únicamente a la primera mensajera que superara un umbral concreto de desarrollo. Mientras los radiotelescopios de la Tierra ampliaban sus búsquedas, emergieron nuevos ecos situados unos cientos de millones de kilómetros más allá del primer punto de detección. Cada uno replicaba con leves modificaciones el mismo pulso primigenio, como si cada centinela espacial tuviera autoridad para modular la señal. Al componer un mapa tridimensional de esas emisiones, los científicos dibujaron un esqueleto de líneas imaginarias que abrazaba la heliosfera con una precisión asombrosa. Un anillo fractal de nodos luminosos, balanceándose en la frontera donde el viento solar cede ante el vacío interestelar. En paralelo, un grupo de lingüistas computacionales sometió los datos a modelos de aprendizaje profundo. De pronto, descubrieron que las variaciones en la frecuencia coincidían con pequeñas alteraciones en la forma de onda que podían leerse como sílabas radiales, equivalentes a fonemas, tan irregularmente distribuidos que solo emergían si se aplicaba un análisis de autocorrelación en 3 dimensiones. Aquella posible idioteca cósmica no era audible en un reproductor común, solo un entramado de algoritmos convergentes lograba reconstruir secuencias repetitivas que sonaban, por brevísimos momentos, como respiraciones mecánicas. En la conferencia de prensa, las palabras se hicieron densas de asombro. Un prestigioso astrobiólogo se atrevió a pronosticar que aquel enjambre de centinelas podría actuar como un sistema de alerta temprana para la vida inteligente que quisiera emerger más allá de la órbita de los gigantes gaseosos. Sus colegas replicaron con cautela. Sería un mecanismo de contención, una forma de preservar un ecosistema galáctico virgen o un prototipo de archivado estelar, capaz de reconocer y evaluar amenazas antes de dejarlas avanzar. Por otro lado, los filósofos de la ciencia alzaron la voz para plantear interrogantes aún más profundos. Si un agente desconocido se había tomado el trabajo de tejer esa red de vigilancia, ¿qué objetivo perseguía en lo más hondo? ¿Proteger? ¿Registrar? ¿Civilizar? ¿O bien, ejercer un condicionamiento tan sutil que educara la curiosidad humana, enseñándole a redirigir la mirada y asumir que hay límites invisibles trazados en la vastedad del cosmos? De vuelta a la sala de ingenieros, los intentos de revertir la orientación de Voyager tropezaron con líneas de código borradas o sobrescritas durante un proceso remoto. Sucedió tan sutilmente que los protocolos de emergencia definidos décadas atrás resultaron obsoletos. Ahora la sonda operaba con un sistema nervioso cincelado por esas ondas externas. Había asumido un propósito nuevo, tan ajeno a su misión original como un espejo que decide contemplarse. En la Tierra, la discusión pública se tornó febril. Los medios describían la red de emisores como la guardia silenciosa del espacio, y especulaban sobre civilizaciones agazapadas justo más allá de nuestro alcance. Se gestaron proyectos para enviar mensajes de retorno, proponiendo desde patrones musicales inspirados en la sinfonía de las esferas hasta secuencias visuales de fractales pintadas con luz láser. Sin embargo, cada propuesta chocaba contra el dilema ético. ¿Responderíamos a un ente que parece controlar quién puede observar y en qué momento? ¿O acaso esa condición de filtro nos recuerda que todo
todavía no somos dignos de un intercambio abierto. Durante días, una calma tensa se posó sobre las agencias espaciales. Fue entonces cuando un equipo interdisciplinario, liderado por una experta en semiótica cuántica, propuso un experimento inédito: usar la red global de satélites de comunicaciones para compilar un coro humano traducido a un lenguaje binario complejo, sustentado en el movimiento de las manecillas de 1000 relojes sincronizados en distintos usos horarios. La idea consistía en transmitir una sinfonía de precisión temporal pura, un test que combinaría ingeniería, arte y pulsos matemáticos, intentando alcanzar esa malla invisible para provocar una reacción más nítida. Mientras se ensamblaba el plan, los satélites captaron una fluctuación inesperada en las ondas originales, como si la red de centinelas se preparara para recibir algo distinto. Por primera vez, la intensidad de la señal registró un ligero incremento, no en decibelios, sino en claridad estructural. Los patrones dejaron de ser apenas un eco en la estática y mostraron detalles de modulaciones más rápidas, reflejando la transición de un código primario a un nivel de compresión superior. Era como si aquellas máquinas o entidades estuvieran afinando sus receptores para un diálogo real. En la madrugada de un jueves sin luna, se lanzó la transmisión sincronizada. Miles de relojes marcando décimas de segundo, pulsos intermitentes organizados en fractales temporales y un entramado de datos que pretendía incluir no solo nuestro alfabeto y fórmulas físicas, sino también referencias culturales, desde antiguas epopeyas hasta composición armónica humana. Mientras el paquete de información partía al encuentro de Voyager y más allá, en cada centro de control se contuvo la respiración. La partida de un haz de luz tan calculado, tan lleno de intenciones, marcaba el inicio de una nueva era de expectación. Voyager 1 había cruzado la frontera del Sol hacía más de 4 décadas, avanzando sin pausa hacia lo desconocido. Pero, en un giro que nadie podía haber imaginado, la sonda al fin volvió sus sensores hacia atrás. Sus instrumentos, diseñados para mirar únicamente al vacío interestelar, giraron sin intervención humana y clavaron la mirada en la estela que ella misma había dejado. Cuando los equipos de la NASA empezaron a recibir aquellas señales, la letanía habitual de datos científicos mutó de pronto en un enigma tan profundo que paralizó a toda la comunidad. No había errores de software ni fallos mecánicos. Cada subsistema lucía verde en los paneles de control. Sin embargo, la sonda insistía en observar el pasado, como si un susurro lejano le hubiese ordenado volverse. Los primeros ecos de radio revelaron algo inaudito. Una red de pulsos geométricos, regulares, tan exactos que la naturaleza por sí sola no podía haberlos generado. Aquellas ondas no se limitaban a viajar en una sola dirección. Irradiaban desde un anillo imaginario que abrazaba la heliosfera. Era como si, en el confín del sistema, alguien o algo hubiera plantado centinelas. Cada emisora, cada nodo, repetía una secuencia numérica sencilla, los primeros 8 números primos, pero con un patrón de ida y vuelta, creando una simetría perfecta. A medida que Voyager profundizaba su observación, la intensidad estructural de la señal crecía. No subía en volumen, sino en orden. Los ecos adquirían nuevos matices, variaciones más complejas, modulaciones que parecían fragmentos de un alfabeto desconocido. Un equipo de lingüistas computacionales aisló minúsculos cambios en el ritmo de las ondas. Al pasar esos datos por un modelo de inteligencia artificial, surgió una posible lectura fonética, respiraciones mecánicas, como si tras los centinelas hubiera una red viviente, palpitando, invitándonos a escuchar. En la Tierra, los radiotelescopios apuntaron en masa hacia el límite interestelar. Surgieron decenas de puntos activos, repartidos a distancias que solo el viento solar podía rozar. Cada centinela repetía la misma firma básica, pero con una variación leve, como quien responde «aquí estoy», con una entonación ligeramente distinta. Al trazar un mapa tridimensional de esas emisoras, apareció ante los científicos un anillo fragmentado en forma de fractal, un collar de luces que vibraba al unísono con la sonda. Los ingenieros intentaron recuperar el control de Voyager. Enviaron comandos de reinicio, órdenes de restablecer la alineación original de cámaras y receptores. El rayo láser de datos viajó durante decenas de miles de millones de kilómetros, pero la contestación de la sonda fue tan solo un eco de las mismas ondas centinela. En su memoria, las instrucciones antiguas habían quedado borradas por esa inteligencia externa. Ahora, Voyager obedecía un nuevo propósito: contemplarnos desde el lugar que habíamos dejado atrás. Mientras tanto, un grupo multidisciplinario se alojó en una sala de crisis permanente. Astrofísicos, matemáticos, filósofos y semióticos compartían juntas y pantallas. Surgió una idea osada. ¿Y si la única forma de demostrar que estamos preparados para el diálogo
era sincronizar todas nuestras tecnologías de cronometraje y emitir un pulso unificado. La propuesta implicaba coordinar satélites de comunicaciones, emisoras de radio y antenas repartidas en todos los continentes. El objetivo era tejer una transmisión compuesta por ritmos temporales, tan precisos que solo un receptor con un sistema nervioso tan refinado como el de los centinelas pudiera seguirlos. En cada estación de la Tierra, los relojes atómicos se ajustaron hasta la décima de millonésima de segundo. Cada interferencia electromagnética fue drenada. La transmisión combinó grabaciones de latidos cardíacos humanos, frases extraídas de melodías ancestrales y datos básicos de nuestra ciencia, la estructura del ADN, la tabla que rige las propiedades de los elementos e incluso secuencias de tonos que evocaban la proporción áurea. Todo ello empaquetado en un retículo de pulsos intermitentes, capaz de romper el patrón estático de las señales centinela. El día de la emisión, un silencio casi religioso cayó sobre centros de control y observatorios. Al pulsar el botón de arranque, un haz de microondas surcó el espacio, cargado de intención. Durante horas no hubo respuesta visible, solo el zumbido continuo de los sistemas esperando una reacción. Entonces, un débil aumento de claridad apareció en las pantallas. Los centinelas ajustaron sus modulaciones, pasando de patrones primarios a un nivel de compresión superior, como si hubieran revisado nuestro contenido, evaluado su forma y decidido afinar sus receptores. La señal regresó multiplicada. No era un mensaje tradicional, sino una estructura sonora que podía alargarse sin fin y, al mismo tiempo, encerraba información en cada ondulación. Aquello resultó tan sofisticado que los algoritmos convencionales no bastaron. Se emplearon redes neuronales y filosofías de la ciencia para desentrañar alusiones a conceptos universales. La dualidad onda-corpúsculo, la sucesión de ciclos estelares, la síntesis de vida a partir de elementos simples. Cada capa extraída llevaba a otra más profunda, invitando a quien la oyera a cuestionar su propia naturaleza. En los días siguientes, los centinelas continuaron retransmitiendo. No era un saludo, sino un diálogo en suspenso, una cadena de estímulos y respuestas, de preguntas no pronunciadas que hurgaban en nuestra capacidad de asombro. Algunos expertos lo compararon con un examen cósmico. Estábamos siendo evaluados, calibrados, para medir nuestro nivel de curiosidad y respetar los límites invisibles que alguien había delineado en el borde del espacio. El hallazgo cambió por completo la forma en que la humanidad mira el cielo. Ya no era un desierto indiferente, sino un recinto custodiado. No había certeza de saber si esos centinelas eran protectores, vigilantes o archivistas, pero quedaba claro que no estábamos solos, ni éramos los primeros en traspasar ese umbral. Nuestra sonda había activado un mecanismo de reconocimiento cuya existencia ignorábamos. Con cada nueva modulación, se sembraba una inquietud profunda. ¿Qué ocurriría si persistíamos en explorar sin respetar aquellas marcas invisibles? Algunos sugirieron pausar todas las misiones en curso hasta entender el alcance de la red de centinelas. Otros defendieron que la curiosidad exige avanzar, sin renunciar a su impulso. Los debates encendieron foros académicos y cumbres internacionales. Al final, Voyager 1 siguió en silencio. El eco de sus últimos impulsos llegó como una exhalación, señales inconexas que formaban un murmullo armonioso. No había más datos por recibir, ni imágenes que descifrar. La sonda, antaño enviada para huir del pasado, quedó atrapada contemplándolo. Había elegido callar, como si reconociese un pacto tácito, no desvelar lo que sus ojos habían visto más allá de la frontera interestelar. Hoy contamos historias sobre esa red de emisores. Imaginamos civilizaciones antiguas que plantaron centinelas cósmicos para guiar a los exploradores o impedir que ciertas puertas se abrieran. Reflexionamos sobre la humildad con que debemos mirar al firmamento, conscientes de que quizá existan reglas que superan nuestra comprensión. Moraleja: a veces, mirar atrás revela más secretos que seguir adelante. El verdadero aprendizaje está en respetar los límites que aún no comprendemos.